Muy bien, entonces ya pasamos entonces al tercer paso, hemos obtenido el diagrama que corresponde a este cuadro lógico. Bien, también en el ejercicio aplicó también una actividad ficticia. La actividad es ficticia, el evento no, el evento es un evento cualquiera, pero la actividad es ficticia, no tiene costo ni tiempo. Muy bien. Entonces, el que hicimos fue este ejercicio, ¿no? El segundo, ingeniero. Este de aquí, este que le estoy Sí, mostrando. sí, Sí. sí, Ah, ya, sí, ya. ingeniero. Perfecto, entonces. Bien, ahora vamos a empezar con la programación. Vamos a ver, ya vimos que era la planificación. ¿Se acuerda que dijimos era el estudio de planes de acción, de métodos, ¿no? De metodología, el estudio de estrategia? Eso era la planificación, ¿no? Ese estudio de estrategia, de planes de acción. Y además decíamos que esa planificación era considerada como una ciencia. Y hablamos harto de la ciencia, ¿no? Que son las diferentes ramas de la ciencia que uno estudia. Nosotros estudiamos, por ejemplo, la ciencia de la construcción, ¿no? Somos ingenieros y estudiamos física, matemática, estática y todo eso es ciencia. Entonces, estudiamos esa parte de la ciencia, ¿no? Otros estudiarán pues, biología, los médicos, ¿no? Otra parte de la ciencia. Y para hacer un proyecto, ya hemos visto que se necesita un conjunto multidisciplinario de personas para formar un proyecto, ¿no? Un proyecto no lo forma una sola persona. Y entonces, el que planifica puede ser que no sepa nada, pero sí tiene experiencia en planificar y por lo tanto, él va organizando, el equipo va organizándolo y lo va formando y de tal manera que cada persona hace una cosa distinta a la otra, ¿no? O sea, cumple una función específica. Y va cumpliendo la definición del sistema. Entonces, cada persona va haciendo su trabajo en la ciencia que él domina. Al final se reúne todo y se forma el sistema, ¿no? O el proyecto. Eso había sido sistema y también habíamos dicho que era un arte. Un arte, ¿por qué? Porque uno cuando hace una planificación de un proyecto de uno, comienza así como seguramente han empezado ustedes para formarlo. No creo que le haya sido tan fácil. Han ido pensando y borrando, etcétera, hasta que uno va obteniendo una experiencia. Y así ya va adquiriendo esa experiencia y va formando y ya se va dando cuenta cómo formarlo, el diagrama, y después hace otro y después hace otro y ya se va haciendo más técnico, es decir, más diestro en el asunto, ¿no? Nuestro amigo Cruz, ¿primera vez que hace este trabajo? No, ingeniero. Ya he hecho ya antes. No, ¿Sí? el anterior semestre estaba como usted iba. Ah, ya, no, entonces ya tiene Pero experiencia. para hacerlo igual estuve borroneando. Eso sí, primero lo hice en hoja y luego lo pasé a Word. Está bien, listo. Entonces, pero ya de todas maneras ya él tiene experiencia, entonces ya más o menos se da cuenta, por eso lo explicó bien también. Se le entendió bien, lo explicó bien, entonces ya, y seguramente que cuando sigue haciendo planificaciones, otra vez encontrando, se va a volver más diestro, ¿no es cierto? Igual los demás alumnos vayan practicando, entonces se van a volver más diestros. Y a eso es lo que le llamamos es un capo, ¿no es cierto? O un artista. Entonces habíamos dado el ejemplo de Messi. Messi es capo en el fútbol, pero eso no ha sido porque él nació así, sino porque él desde chico comenzó a practicar y practicar y practicar, igual Ronaldo,
Y así todos los jugadores, digamos, que son buenos, practican. Igual los músicos, Piraí Vaca, digamos, no nació ya sabiendo tocar guitarra, ¿no? Él aprendió, practicó y ahora es un concertista. El tipo es un capo en la guitarra, ¿no es cierto? Lee música. Entonces, lo admiramos, ¿no? Y así podemos admirar a un pintor, podemos admirar a un escultor, etcétera. Pero esas personas pues han tenido que practicar y practicar y practicar y ahora ya ellos están cosechando el fruto de sus esfuerzos. Entonces, igual nosotros tenemos que esforzarnos y luego ya después vamos también a hacer rápido los trabajos que nos den. Muy bien, eso es la planificación entonces. Y la planificación, digamos, decíamos también que para armar el cuadro, el modelo gráfico analítico del proyecto, que es el diagrama de flecha, teníamos que hacer el análisis uno por uno de las actividades y hacernos tres preguntas, ¿no? ¿Qué actividades iban precedentes, qué actividades van simultáneas y qué actividades van subsecuentes? Y el resultado de ese análisis lo plasmamos en un cuadro así como este, que se llama el cuadro lógico de la construcción. Entonces lo plasmamos acá. Y al hacernos la pregunta de cómo están vinculadas las actividades, ahí también comenzamos a pensar en esta actividad se podrá hacer así y la otra no tengo material, voy a poderlo así como lo estoy pensando, porque no es nomás hacer el cuadro lógico, sino que en este momento nos hacemos todas las preguntas. Hay material, hay mano de obra, hay equipo, se puede hacer tal como lo estoy pensando. Si se puede, bueno, sigo haciendo, no hay problema. Pero si ya tengo problemas, no puedo conseguir material, entonces ya tendré que pensar en una actividad que sería el acopio de material, que va a consistir en traer el material, ¿no? Desde tal tiempo y va a tardar, entonces va a ser una actividad para mí. El traer material va a ser una actividad. ¿Cómo lo voy a traer? ¿Cuánto va a costar? Etcétera. Voy a pensar eso. Y en qué momento traerlo, de tal manera que cuando lo vaya a utilizar, ya el material esté ahí. Entonces, todas esas cosas uno va pensando si hay mano de obra, si hay el equipo necesario, etcétera. Entonces, una vez hecho este cuadro, ya pasamos al siguiente a encontrar el modelo gráfico, ¿no es cierto? Entonces, primero aquí es el estudio y luego viene el modelo gráfico. Una vez tenido el modelo gráfico ya bien planteado, pasamos ya a la programación. Hasta ahí, digamos, terminó la planificación. Es decir, que no es que termine, sino que, bueno, hemos concluido, pero puede haber modificación. Eso lo voy recalcando, ¿no? Que el modelo es dinámico, puede moverse, puede cambiarse, por eso se le llama dinámico. Puede cambiarse, puede ser que aparezca una nueva idea de hacer con otro material o qué sé yo, con otro equipo, otra metodología, y lo podemos cambiar en la planificación. La podemos cambiar, pero para mejorar, por supuesto, no vamos a cambiar, digamos, un método de trabajo que más bien me va a atrasar, más bien me va a traer problemas, ¿no? Tiene que ser para mejorar, para optimizar. Entonces, si es que es un planteamiento que no ayuda en nada, entonces ahí nomás lo dejamos. No perdemos el tiempo en cambiar nuestro modelo. Pero si es que se demuestra de que es mejor que el que hemos planteado, entonces pues se cambia. No hay problema, o sea, nosotros podemos cambiar, por eso le digo, esto es dinámico. Se puede cambiar, dinámico quiere decir que puede moverse, hay cambios que se pueden hacer, si es para mejorar. Y se cambia y mejora, pues no hay problema. Siempre hay que estar abierto al cambio. Si es para mejorar, está bien. Pero si es para empeorar, mejor no sigamos el cambio. Muy bien. Ahora vamos a ver la programación. Entonces, ya hasta ahí hemos estudiado la planificación. Ahora, ¿qué es la programación? Yo antes de ir definiendo esto de acá, le voy a comentar algo interesante. Yo antes creía que la planificación y la programación eran lo mismo.
O sea, no sé si a ustedes le ha ocurrido eso. Antes de que yo sea profesor y antes de que lleve la materia también, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando era más joven. Terminaba los viernes cuando estábamos empezando a estudiar en la universidad y los viernes, usted sabe, pues siempre ha sido viernes, ¿no? Uno se decía, bueno, ¿y qué planes hay para ahora? Decía alguno, ¿no? Otro decía, ¿qué programa hay para ahora? Entonces nos confundíamos, lo decíamos planes y programas, lo decíamos como si fuera la misma palabra, como significara lo mismo. Bien, entonces, eso hacíamos, planificábamos y programábamos igual, hacíamos lo mismo, vamos donde fulano de tal, ¿no? Ya nos hacemos una cuetita, se compraba su cervecita, lo que sea, ahí guitarreábamos, no había todavía karaoke, bueno, era con guitarra, pasábamos un momento alegre entre los amigos. No, esa era nuestra programación y planificación. Y así lo tomábamos. Entonces, como si fuera lo mismo. Entonces, yo tenía esa idea que era lo mismo. ¿Y ustedes qué idea tienen? ¿Ustedes qué idea tienen de la planificación y la programación? A ver, Dalia, ¿qué nos dice? Ay, perdón. A ver, buen día, Bueno, Dalia. planificar, bueno, para mí, no sé, digamos, poner un día o, perdón, es que estoy un poco nerviosa. No importa. Diga con sus palabras, si estamos aquí para romper el hielo. O sea, Ya, no, aquí precisamente para que ya esos nerviosismos no sucedan, charlemos, preguntemos. Aquí su profesor es su amigo, es su guía, es el que le los apoya a ustedes. Así que no tengan miedo y no tengan, si hay una palabra no le dan, digamos, su significado, no importa, nosotros vamos a ayudar, vamos a acompañar. Sí, dale. ya. Bueno, planificación para mí es, digamos, poner un día, el inicio de alguna actividad que vamos a realizar. Y la programación, pues, pues, es que me confundo un poco porque creía que eran lo mismo, pero la programación es ya, digamos, como que asignar lo que se va a gastar o lo que se va a realizar, digamos. Algo Ya. así entiendo. Está bien, o sea, ya, bueno, Dalia ya tiene la idea, ¿no es cierto? Pero hay otros que no tienen la idea y se confunden, incluso Dalia ha dicho que se ha confundido porque ella también pensaba que era lo mismo. Entonces, y a mí me pasaba lo mismo y seguramente que a ustedes también, ¿no es cierto? También les pasa lo mismo. Sucede de que la planificación es totalmente diferente a la programación. Ahora sí ya vamos a entrar a decir qué es la programación. La programación ya una vez hecha la planificación, hechos los planes, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer el proyecto, una vez hecho eso ya venimos a asignarle recursos a cada una de las actividades. Entiéndase por recursos los materiales que se van a necesitar para las actividades, ¿no? Para cada uno. Cada actividad es diferente a la otra. Por ejemplo, la excavación de cimientos no es lo mismo que zapata de hormigón armado. Entonces, cada una tiene diferentes recursos. ¿Y cuáles serán los recursos necesarios para la excavación de cimientos, por ejemplo? ¿No? ¿Material tendrá? No tiene material. ¿Pero tendrá herramientas? Sí, tiene pala, picota, carretilla, porque tenemos que cavar y sacar la tierra y llevarla a una parte que no nos estorbe. Entonces, esos serán sus recursos que necesita la excavación para la picota en cuanto a herramientas. Y luego necesita peones, ¿no es cierto? Si es que lo vamos a hacer manual, necesitamos entonces los peones que van a estar cavando y sacando la tierra.
Después, si fuera esa excavación, si fuera hacerla de manera mecánica, o sea, con máquina, entonces tendría una retroexcavadora. Su recurso sería entonces la retroexcavadora. Tendría que tener una retroexcavadora para hacer ese trabajo. Entonces, eso es recurso. Yo le asigno material, le asigno la mano de obra o le asigno el equipo o la maquinaria necesaria para hacer ese trabajo. Bien, pero todo eso, tanto material como maquinaria, como herramienta y como mano de obra, todo eso significa dinero. Porque yo necesito tener dinero para pagarle a la mano de obra, para pagarle a la máquina, para pagar el material que voy a necesitar. Por lo tanto, eso es recurso en dinero. Lo otro es recurso en material, recurso en mano de obra, recurso en máquina o en herramienta. ¿Listo? Eso, a eso le vamos a llamar recursos. Entonces, ¿listo? Entonces necesitamos asignarle. Ya. Y si yo tengo que hacer una excavación, yo no voy a agarrar y decir, bueno, vamos a hacer la obra. Aquí voy a poner 10 trabajadores. Acá voy a poner 5. Así nomás, sin ningún criterio, sin ningún estudio. Entonces, ¿estará bien? No, no es cierto, no estará bien. Yo tendré que fijar el tamaño, la magnitud, el volumen, la cantidad de trabajo y de acuerdo, ahorita ya voy a comenzar a hablar de rendimiento. De acuerdo al rendimiento, yo asignaré pues 3, 4, 2, 5, no sé, depende del rendimiento. ¿Listo? Si yo tengo, por decirle, digamos, que hacer 500 metros cúbicos y yo sé que cada trabajador hace 5 metros cúbicos por día de excavación, supongamos en ese tipo de suelo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de suelos, suelos duros, suelos blandos, suelos húmedos, etc. Y según las condiciones, entonces va a variar. Pero estoy dando un ejemplo así nomás, para que lo podamos hacer mentalmente. Tengo 500 metros cúbicos que hacer, yo sé que el peón hace 5 metros cúbicos al día. Entonces, ¿cuántos peones tendría que necesitar para que el trabajo lo haga en un día? ¿Cuántos peones serían? ¿Es para ustedes la pregunta? ¿Eran 50 metros cúbicos, ingeniero? 500 metros cúbicos necesito hacer y yo tengo que un peón se hace 5 metros cúbicos al día. Ahora la pregunta es, ¿cuántos peones necesito para hacer el trabajo en un día? 100. ¿Cuánto? 100. Marisol contestó, ¿no? Marisol. 100. 100. Sí. Está perfecto, 100. Porque 100 por 5 me da 500. Entonces yo lo puedo hacer en un día. O sea, 5 por 100 son 500. Cada uno hace 5 cubos. Por 100 son 500 cubos. Entonces que lo haría en un día. ¿No es cierto? Entonces podría ser de una manera. Ahora, otra manera. ¿En cuánto tiempo lo hacen si yo voy a poner 10 personas para trabajar, para hacer la excavación? ¿En cuánto tiempo lo haré? 50 horas. Perdón, 50 veces más. A ver, fíjense bien, si yo pongo 10 trabajadores, el rendimiento, ¿cuánto será? Si un trabajador hace 5 metros cúbicos día, 10 trabajadores harán 50, ¿no es cierto? 50 metros cúbicos día. Y si yo quiero cavar 500, entonces sería 500 dividido entre 50, me da 10, ¿no es cierto? Entonces yo haría el trabajo en 10 días con 10 personas. Entonces, para que vean ustedes, entonces viene ese término de rendimiento, o sea, anótenlo ahí en su cuaderno, el rendimiento es la capacidad de realizar un trabajo, ¿no? En un determinado tiempo. La capacidad de realizar un trabajo en un determinado tiempo. Entonces, ese rendimiento que le dije yo de 5 metros cúbicos día,
Entonces es un rendimiento que se refiere que un peón realiza 5 metros cúbicos en un tiempo de un día. Ahora, ese día de trabajo, por supuesto, tiene que ser de acuerdo a las leyes del trabajo, ¿no es cierto? La ley del trabajo dice que un día de trabajo, ¿cuántas horas tiene? 8. 8 horas. 8 horas. Entonces eso también tienen que tener en cuenta, ¿no? Tenemos, en otras palabras, sería, hace 5 metros cúbicos en 8 horas. También podemos expresarla en otra unidad, ¿no? El tiempo lo podemos medir en días, en horas, podemos medirlo en semanas, en meses. Entonces, eso ya depende de en qué unidad vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, nos estábamos olvidando, al asignarle el recurso, por ejemplo, para el primer caso que hicimos, que nos ayudó nuestra amiga, no me acuerdo su nombre, que nos dijo que necesitamos 100 trabajadores. Entonces, ahí le estamos asignando 100 trabajadores, 100 peones. Y también le estamos asignando la duración del trabajo. Un día sería su duración si es que nosotros contratamos 100 trabajadores. El problema va a ser que cuando nosotros contratemos 100 trabajadores, lo ocupamos un día y de ahí lo tenemos que despedir. Y ahí van a comenzarse a quejarnos. ¿Cómo pues no va a hacer esto? Un día nomás, qué sé yo. Entonces va a haber un problema social. Por eso es que nosotros tenemos que pensar bien de formar nuestras brigadas o nuestras cuadrillas de trabajadores de tal manera que lo volvamos a seguir utilizando, ¿no? Y esa gente pueda tener un trabajo continuo, ¿ya? O sea, digamos, un trabajo, porque no sería bueno contratarlo y despedirlo, contratarlo y despedirlo. Entonces, por eso es que tenemos que optimizar. En el segundo ejemplo que nos dimos, dijimos que eran 10 personas. Ya no estamos asignando ya que van a trabajar 10. Y luego calculamos la duración. En ese caso nos dio también 10 días. Entonces fíjense que hay dos formas de trabajar. Una con 100 personas, el tiempo es 1. La otra forma sería trabajar con 10 personas y la duración de ese trabajo sería 10 días. A eso se llama el tipo, la forma de trabajo, ¿no? La metodología de trabajo, cómo lo vamos a trabajar. De repente otro se le antoja y dice, no, con 5 peones nomás vamos a trabajar, ¿no? Con 5 peones, ¿cuánto sería su rendimiento? ¿20 días? A ver, exactamente tiene que trabajar. ¿Cuánto, García? 20 días. O Mamani Vargas. ¿Cuánto decir? 25 20 metros días con cúbicos 5. sería por día. El 25 rendimiento. por día, exactamente. ¿Y cuánto tiempo entonces haríamos todo el trabajo, los 500? En 20 días. En 20 días. Muy bien. Entonces, fíjense, ya nos estamos dando 5 trabajadores, 5 peones, y el tiempo de duración sería 20 días. Entonces, para que vean ustedes, entonces ya tenemos otra forma de trabajar también. Bien. Y entonces así podemos sacar varias formas, varios métodos de trabajo. Pero se va a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Se va a gastar la misma plata, pero el tiempo va a variar. El tiempo de duración del trabajo va a variar. Entonces, en la programación se asignan los recursos y se asigna el tiempo también. Además, el tiempo necesita un estudio un poquito más. El estudio de cuánto voy a poner cemento o cuánto de personas, todo ese es un solo cálculo, una vez definido cómo lo vamos a trabajar. Pero el tiempo, cuánto tiempo vamos a trabajar en esto, ya también le asignamos 10 días, 5 días, bueno, lo que dé, como hemos planteado nuestro rendimiento. Pero todavía no queda ahí el estudio del tiempo, porque eso sería fácil, de ponerle duración y demás, sino que tenemos que calcular cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Y ahí vienen ya las posibilidades
¿Cuándo empiezo lo más pronto posible? ¿Cuándo empiezo lo más tarde posible? ¿Cuándo termino lo más pronto? ¿Cuándo termino lo más tarde? Entonces vienen varias preguntas que nos hacemos nosotros y en eso ya consiste el estudio de la asignación del tiempo y del momento en que se va a ejecutar ese trabajo. Y eso es lo que vamos a estudiar después que veamos un poco de asignación de materiales, de mano de obra, ¿no? Después de eso vamos a estudiar el tiempo. Entonces ya ahí donde vamos a entrar el método de la ruta crítica, o sea, el método, el CPM. CPM significa Critical CP, PAT, PAT es el PAT, el del mouse, el PAT quiere decir camino, ¿no es cierto? Entonces, Critical Path método es método, entonces quiere decir método de la ruta crítica en español. ¿Listo? El CPM entonces es del inglés, Critical Path Method, y en español significaría método de la ruta crítica. ¿Ya? Entonces ahí es donde vamos a estudiar ya cuando estudiamos la asignación de tiempo, cuando, todas esas cosas ahí en esa parte. Mientras tanto, vamos a hacer la parte de materiales, cálculo de materiales, ¿listo? Entonces, el rendimiento ese que estudiamos, que vimos de la mano de obra, a ese se le llama rendimiento de la mano de obra. También tenemos nosotros rendimiento de maquinaria. Si fuera, por ejemplo, una retroexcavadora, tendríamos que tener el rendimiento. ¿Cuántos metros cúbicos cava por día? Entonces hay que hacer todo el análisis del trabajo, ¿no? ¿Han llevado ya maquinaria ustedes? ¿Maquinaria y equipo de construcción ya llevaron? Es de 9º semestre, ingeniero. Ah, todavía, ya. Entonces, necesitamos, ¿sí? Para trabajar con esta materia necesitamos saber los rendimientos de los equipos. Fíjense que esta materia está mal ubicada, no debería estar aquí, debería estar en el último semestre. Ahí ya una vez han visto rendimiento ustedes de maquinaria, rendimiento de mano de obra, en costo, se ve, todo eso se junta y aquí ya en esta materia se lo utiliza todos esos datos. No está mal ubicada, pero no importa. Vamos a tratar de hacer lo que sea. Total, ustedes aprenden el concepto y cuando toque utilizar, pues ya aprendan de los rendimientos, mejor todavía van a poder aplicar lo que han aprendido. Bien, entonces yo necesito rendimiento de maquinaria. Para eso me tengo que estudiar maquinaria. Rendimiento de mano de obra, ¿no? Para eso necesitamos en realidad el rendimiento de mano de obra se lo estudia un poco en costos y presupuestos, ahí se ve, ¿no? Pero ustedes estudienlo porque eso no hay ninguna materia que nos enseñe los rendimientos de mano de obra. Les pasé el libro de Plazola, ¿no es cierto? Traten de conseguírselo ese libro, ahí hay bastante, hay rendimientos, por ejemplo, para piso, como cuáles son las tareas del piso y cuánto sería su rendimiento de una persona, un peón, qué cuadrilla utiliza, rendimiento para excavación. Hay varias cosas interesantes que podemos mirar y, o sea, estudiar, conocer esos datos. ¿Listo? No hay una materia que les enseñe, no hay. ¿Listo? Entonces, de la materia de a poco uno va aprendiendo, por ejemplo, construcciones de edificios, debería hablar un poco de rendimiento, ¿no? De los trabajos preliminares y todas esas cosas de la construcción. Y ahí aparecería algo de rendimiento. También en costo y presupuesto para poder determinar los costos, necesariamente se tiene que estudiar los rendimientos. ¿Cuánto tiempo en una hora? ¿Cuánto hace para sacar el costo de una actividad o de un ítem? Entonces, necesitamos saber rendimiento de maquinaria, rendimiento de mano de obra y también el rendimiento de los materiales.
Este rendimiento en los materiales, en este caso, el concepto ya es diferente. Ya no es la capacidad de trabajo por unidad de tiempo, sino que en este caso es la cantidad de materiales que necesito por unidad de ítem. Anótenselo. Anótenselo, es el rendimiento de los materiales, es la cantidad de material, ¿no? De un material específico. Por ejemplo, yo puedo hablar del rendimiento de la arena, ¿no? De la arena para 1 metro cúbico. Entonces, la cantidad de material por unidad de ítem o unidad de la actividad. Entonces, ¿cuánto me entra, por ejemplo, de arena para 1 metro cúbico? ¿No? Y ahí tenemos ya los rendimientos. Le voy a enseñar el método del coeficiente de aporte. Entonces, para poder determinar la cantidad de material por metro cúbico. Otra sería, por ejemplo, tengo un pavimento de 12 centímetros, por ejemplo, por decir algo. Entonces yo le digo, ¿cuánto entra de cemento por cada metro cuadrado? Si es de 12 centímetros, ¿no? ¿Cuánto entra de arenilla por metro cuadrado? ¿Cuánto de cemento? ¿Cuánto de arena? ¿Cuánto de ripio? Entonces, a eso se llama rendimiento. ¿Listo? Por unidad del ítem. Si ese ítem lo vamos a cobrar por metro cuadrado, entonces, ¿cuánto de cemento por metro cuadrado? ¿Cuánto de arenilla? ¿Cuánto de ripio? ¿Cuánto de agua por metro cuadrado? A eso se llama rendimiento, ¿ya? Entonces, rendimiento es la cantidad de material específico, ¿no? Un material puede ser arena, puede ser ripio, por unidad de ítem o por unidad de la actividad. Entonces varía ya ese concepto que es el rendimiento de mano de obra, era la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. La máquina también, es la cantidad de trabajo que produce la máquina o que realiza por unidad de tiempo. O sea, el rendimiento de la mano de obra y de maquinaria es el mismo concepto, pero el concepto de rendimiento de materiales es el que varía. ¿Ok? Entonces, para eso hay que, como les digo, hay que estudiar. No hay materia que se dedique, por ejemplo, a los rendimientos. En maquinaria y equipo, ahí estudian los rendimientos de maquinaria. O sea, ahí, por ejemplo, cuánto rinde un D6 por ejemplo, o un D7, un tractor Caterpillar, ¿no? D7 o D8 o D6. Entonces ahí en los manuales le enseñan a usar los manuales, ¿no? Cuánto tiene la cuchilla, cuánto el ángulo de ataque, etcétera. Todas esas cosas que vienen en los manuales de la máquina. El tamaño de la cuchilla, ¿no? El tipo de vegetación, si es tronco grueso, tronco medio, paja, etcétera. Ahí tienen un montón de coeficientes y se aplica esos coeficientes y determinamos el rendimiento de la máquina. Y nos va a decir, por ejemplo, un D6 le tira, digamos, por decirle, miden por hectárea, ¿no? Como son por áreas que trabajan en esa máquina. Le va a decir, no, bueno, una hectárea de bosque de mediana altura hace, por decirle, 1 hectárea por hora, ¿no? Por decir nomás, yo estoy hablando, no es ese. Hay que entrar a los manuales, hay que ver la clase de vegetación, incluso también el rendimiento de la máquina está en función de la altura. Porque no es lo mismo trabajar aquí en Santa Cruz que trabajar en La Paz, por ejemplo, la altura de La Paz, o trabajar en Oruro. La máquina va perdiendo potencia a medida que va subiendo la altura, porque ustedes saben que ellos trabajan a combustión, o sea, queman el combustible y trabaja la máquina. Entonces, como hay menos oxígeno cada vez que subimos más arriba, entonces la máquina pierde su potencia. Está en función de la potencia de la máquina, del tamaño de la cuchilla, etc. Intervienen varias cosas. Ahí van a ver ustedes en los manuales de máquina que intervienen varias cosas. Y hay varios gráficos que uno tiene que sacar coeficientes de ahí, ¿no? Hasta encontrar el rendimiento de la máquina.
¿Listo? De cuánto HP es y todas esas cosas, todo eso tiene que ver para encontrar el rendimiento de una máquina. Por eso es que le digo, la maquinaria y equipo de construcción es una materia en la cual ustedes tienen que aprender ahí, calcular su rendimiento, como por ejemplo el rendimiento de una banqueta, ¿no? Va y viene para carreo de material, el rendimiento de una excavadora, el rendimiento de un tractor, etcétera. Todos los materiales de construcción de carretera, ahí lo van a ver en maquinaria y equipo. Entonces ustedes tienen que ahí preguntarle a su profesor, y otro, y este. Entonces él les tiene que guiar, enseñar cómo encontrar esos valores, esos rendimientos. Porque una carretera es una obra que tiene un costo bastante alto. Entonces, si nosotros le metemos una máquina así sin hacer el cálculo, no va a ir mal, pues tenemos que dimensionar el equipo. ¿Cuánto necesito yo? ¿Cuántos tractores? ¿Cuántos compactadores? ¿Cuánto es el rendimiento de un compactador? Todas esas cosas, ¿no es cierto? Porque yo conozco la cantidad del diseño de la carretera, me lo van a dar. Va a estar el diseño, la cantidad de capa base, de la subbase, el terraplén, movimiento de tierra, todo lo tenemos. Ahí en el proyecto ahora hay que asignarle ya, hay que dimensionar la cantidad de equipo y el tiempo para ejecutar esa carretera. Entonces todo está en función de su rendimiento y todo esto que estamos estudiando se aplica para encontrar la duración de cada trabajo, de cada parte del trabajo de la carretera, de cada tramo, etcétera. Entonces así calculamos el tiempo de duración de una carretera. Pero fíjense que todo está en base a equipo, maquinaria y equipo. ¿Listo? Igual también para una construcción, si nosotros lo vamos a hacer con mezcladora, tenemos que saber el rendimiento de la mezcladora, cuántas personas tienen que trabajar, cuánto produce una mezcladora por hora, cuántos metros cúbicos produce por hora, ¿no? Y así podemos calcular en cuánto tiempo podemos ejecutar la estructura. O si no, si vamos a utilizar hormigón comprado, cuántos cubos, ¿no? Y nosotros pedimos los metros cúbicos y nos traen y vaciamos, ¿no? Y tenemos que decirle que cada mixer me lo mande, por decirle cada 15 minutos, porque si no me lo manda todito y ahí están haciendo cola y se me va endurando el hormigón. Entonces nosotros tenemos que calcular la cantidad de gente que tenemos, en qué cantidad de gente vamos a colocar el hormigón, ¿no? Y todas esas cosas para poder hacer un buen trabajo. O si no, voy a tener, como les digo, ahí veo en algunas construcciones, están los mixers ahí esperando. Seguramente pidieron, bueno, han pedido por decirle 24 cubos. 24, si cada mixer tiene 8 cubos, entonces son 3, ¿no? 8 por 3, 24. Entonces están los 3 mixers ahí. Y deberían haberle pedido, bueno, necesito 24 cubos, pero me va a mandar un mixer cada 15 minutos. Entonces de allá de la planta agarran y van, como tienen varios trabajos, varios pedidos, ellos se organizan y bueno, le llevamos uno, en los 15 minutos vuelve otro mixer, ya le mandamos otro y así. Y acá ya en obra yo voy vaciando, porque tampoco puedes echarle, ¿no? Le echo el hormigón, voy vibrando, voy acomodando, voy haciendo y voy avanzando y luego termino 8 cubos, bueno, viene el otro y comienzo y sigo el trabajo. Y el trabajo se va bien programado, bien planificado, ¿no? Nadie se perjudica, no se perjudica ni la planta de hormigón, ni nos perjudicamos nosotros ahí por hacerlo rápido, hacemos mal los trabajos. Los trabajos los tenemos que hacer bien, vibrar bien, entonces el hormigón va a salir bien. Muy bien, entonces para calcular esos rendimientos nos podemos ayudar. Aquí hay el libro de presupuesto de obra del ingeniero Raúl Lanza Ordóñez. No sé si lo han investigado este libro, donde lo pueden encontrar. No sé si ahorita no he ido por ahí por la U, por la Centenario, bien al frente de la entrada de la U, de la Centenario, del campus. Ahí había una fotocopiadora de Mita, de la misma fotocopiadora que hay más grande, más allá. Y esa fotocopiadora tenía hartos libros fotocopiados, varios tiene ahí de ingeniería. Entonces ahí lo tenían este libro. Ustedes vayan, búsquenlo,
aunque sea la fotocopia, creo que en La Paz original pueden conseguir en La Paz, ¿no? Pero de todas maneras esa fotocopia sirve, ¿no? Porque a veces el original cuesta un poco más caro, peor con esta crisis, entonces no hay mucho dinero, pero ustedes traten de buscarlo, no creo que no hay en internet, pero traten de conseguírselo. También el otro de evaluación y presupuesto de obra de Plazola, este es un libro, Plazola son 2 tomos, yo lo compré, esas casetitas que vendían en la U, ¿no? Que vendían libros así, ahí lo compré yo, 2 tomos. Muy bueno, este libro es bueno, yo le recomiendo, consíganselo, le va a servir no solamente para estudiar, sino para cuando ya sean profesionales, le va a servir para su trabajo, ¿no es cierto? Donde tengan una guía para que ustedes sepan cómo hacer los trabajos. Ya lo demás va avanzando, la experiencia le va dando y ustedes, pero así uno aprende. Primero comienza con los datos que hay en los libros, de ahí lo va puliendo, esos rendimientos, y ya tiene uno su propio criterio. Y después se junta con otro ingeniero también que tenga su criterio y le va a decir, yo adopto, por ejemplo, para cuánto te entra por metro cúbico de arena, por ejemplo, de arenilla, en un hormigón. Entonces le pregunto a otro colega y el otro colega me dice, a mí yo adopto 0,60 metros cúbicos. No, otro me va a decir, no, yo adopto 0,55, con eso me da bien, no me sobra material, ni tampoco me falta, ¿no? Y así van los criterios de las personas, de los ingenieros que van trabajando y van adquiriendo experiencia. Entonces, y otros son más seguros, pues, ¿no? Otros son más seguros yo. 0,60 metros cúbicos de arenilla por metro cúbico de hormigón. Eso, y con eso no tengo problema. Claro que a veces sobra un poco de arena, pues termina el trabajo y sobra un poco de material, ¿no? Pero no será mucho, porque sería grave hacer una construcción y que le sobre harto material. Entonces quiere decir que estamos trabajando mal. ¿Listo? Entonces uno va adquiriendo. Y ahora, claro, como ahora ya lo compran en el hormigón, ya casi se olvidan ustedes del rendimiento, ya es más fácil el hormigón. Pero no se olviden que no todo el tiempo vamos a trabajar donde hay hormigón. Por ahí lo mandan a hacer un trabajo en una provincia y no hay allá planta de hormigón, no hay, uno tiene que hacerlo su hormigón. Entonces uno lleva mezcladora, lleva todo y ahí ya está la cosa. Tiene que comprar litio, tiene que comprar arenilla, no tiene que comprar cemento, la cantidad de agua, todo tiene que ir medido. Ahí en el campo ya no hay tu tía, ya que le llama concreteo, le llama redimir y él me lo trae. No, ahí ustedes tienen que hacerlo. Y ustedes tienen que tener su calidad de su propio hormigón, la cantidad de material que van a necesitar. Entonces hay que estudiarlo, ¿no? ¿Listo? No hay que decir, no, yo lo compro y listo, se acabó. Pero no todo el tiempo vas a trabajar en una ciudad, por ahí vas a trabajar en una provincia. O te van a mandar de una empresa o de una institución a hacer un trabajo en el campo. Y ahí en el campo uno tiene que aplicar su conocimiento. Ahí ya no va a estar ni el amigo ni el compañero que yo le pregunto. No, ahí ya es uno el que tiene que batírsela. Y yo le voy a decir que hay personas que aún así ya siendo profesionales, cuando les toca hacer un trabajo, llaman a sus compañeros. Yo tenía un compañero que me llamaba, trabajaba en una provincia y me decía, Silvio, por favor, un puente quiero hacer. Cuando que fiero, por favor, esa mano alzada, hacérmelo. Y yo, pucha, se lo hacía el puente y se lo mandaba por foto o lo que sea, o le mandaba por fax. Antes había el fax, ¿no es cierto? O sea, mandámelo por fax, le mandaba. Y así concluía. Yo siempre me andaba molestando, bueno, fuimos compañeros de curso y me molestaba y yo le hacía, pero yo también a veces lo molestaba porque decía, hoy necesito un trabajo, hay algo por allá, ella me daba trabajo también, o sea que nos colaborábamos los dos, pero fíjense cómo él seguía en esa parte de hoy quiero hacer esto, muchachemelo, ¿no? O sea, lo fácil. Y de ahí, por ejemplo, yo, si no hubiera estado yo, ¿a quién le haya pedido?
Entonces, por eso es que ustedes tienen que aprender, no tienen que depender de nadie. Ustedes tienen que saber, ustedes tienen que solucionar su problema. ¿Ya? Muy bien. Ya. Vamos a hacer un ejercicio entonces de esto de rendimiento. ¿Listo? Vamos a hacer. Anótenselo en su cuaderno. Ejemplo número 1. Pero yo quiero que ustedes lo vayan haciendo. El de aquí ya está hecho. Pero la intención es que ustedes lo vayan haciendo, vayan comprobando. Hay algunos cálculos que están mal, entonces ustedes vayan corrigiendo. ¿Listo? Entonces dice el ejemplo. En la construcción de una vivienda se requiere realizar paredes de ladrillo adobito, con las siguientes especificaciones. Cantidad de muro, y la llamamos C sub M, igual a 530 metros cuadrados. Dimensiones del ladrillo. Largo, L mayúscula, igual a 25 centímetros. La dimensión del ladrillo, largo. Ancho, A minúscula, igual a 12 centímetros. Alto del ladrillo, H minúscula, igual a 5 centímetros. Bien. ¿Ya lo copiaron eso? Bien, juntas. Tengo junta horizontal, la llamo J sub H, J mayúscula sub H, igual a 1.5 centímetros. Junta vertical, J mayúscula, J sub B, J sub B, junta vertical igual a 1.5 centímetros también. Dosificación del mortero, la dosificación. Cemento, un volumen, arena media o arenilla, 5, o sea, 1 a 5 sería la dosificación. Agua, ahí hay una incógnita. Agua, ¿cuánto voy a necesitar de agua? Bien. Pero me dan un dato, la humedad de la arenilla es 85%. O sea, está húmeda la arenilla, ¿no? Bien, y acá, aquí tenemos el muro, ¿no es cierto? Que el muro es así. Entonces yo agarro y mido 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Entonces este es el muro que voy a construir. De ahí saco y estudio un ladrillo. Aquí hago el estudio de un ladrillo, entonces. Y lo vamos a ver, aquí está ya más grande. La junta vertical son estos espacios verticales que hay. Entonces, el ancho de la junta vertical será este de aquí, ¿ya? Este ancho de acá. Y el ancho de las juntas horizontales, como estas son las juntas horizontales, entonces será este espacio que hay entre el ladrillo, entre fila y fila de ladrillo. A eso le llamamos la junta horizontal. Junta, ¿por qué? Porque ahí hay un ladrillo, luego hay mortero, ¿no es cierto? Entonces es una junta de mortero. Bien. Aquí tenemos entonces el tamaño del ladrillo, lo hemos pintado, es L su longitud, ¿no? Del ladrillo. La altura del ladrillo es H, ¿no? Y el ancho, que no podemos verlo porque estamos viendo un plano, entonces sería la profundidad. Hemos dicho que tiene 12 centímetros de ancho. Bien. Ahora, para calcular cuánto ladrillo le entrarán acá, entonces yo tendré que aumentarle, fíjense, esta parte que está con plomito acá, le he aumentado la mezcla, la mitad de la junta, fíjense, la mitad de la junta, tanto vertical como horizontal, le he aumentado al área del ladrillo. Entonces yo voy a tener un área aumentada ya, con mortero, donde yo mido, entonces esta longitud va a ser la longitud del ladrillo, que es L, más
la mitad de la junta acá y la mitad de la junta acá, me llega la junta vertical. Entonces la longitud más la junta vertical. Eso sería en cuanto al largo. Y en cuanto al alto también le pongo la mitad de mortero acá y la mitad de mortero acá. Entonces este alto será la altura H del ladrillo más la mitad de la junta de arriba y la mitad de la junta de abajo me hace una junta. Entonces sería H más la junta horizontal. ¿Listo? Entonces yo voy a calcular este área, ¿no? Y si divido yo el área total, dividido entre este área aumentada con mortero, yo voy a determinar cuántos ladrillos así como este van a entrar en un metro cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos viendo los cálculos con ese concepto. Cálculo de los materiales. Ladrillo. Entonces dice el área de un ladrillo rodeado con mortero de su influencia, o sea, la influencia en el ladrillo, como el que se muestra en la figura, ¿no? En la figura de acá del lado. Entonces lo llamo A sub LN, o sea, área del ladrillo con mortero, A sub LN. Será igual a el largo, que hemos dicho que es igual a L más la junta vertical, por el alto, que es la altura H más la junta horizontal. Eso me da un área, porque yo conozco, ¿no es cierto?, los valores de la junta vertical y horizontal, y conozco la longitud del ladrillo que al comienzo definimos, ¿no? ¿Se acuerdan? La longitud del ladrillo 25, el ancho 12, la altura 5. Entonces conozco todos esos datos y puedo reemplazar acá y obtengo 172.3 centímetros cuadrados. Quiero que confirmen ustedes. Confírmenlo ese Sí, resultado. sale eso, ingeniero. 172,25. Bien. Uno nomás habló que nuestro amigo García, José. En realidad salió 172,25, ingeniero. Pero bueno, redondeado. Está bien. Nos está hablando Denis. ¿Y no hay nadie más? ¿Los otros no calculan? A mí me salió un poquito más. Sale eso, ¿Cuánto salió, ingeniero. ¿Cuánto salió Dalia? Un poquito más que le salió a Dalia. Perdón, me salió 198,75, no sé si estoy equivocándome en algo, pero eso me salió. A ver, hágalo de nuevo. La longitud vale 25. 25 centímetros. Más le suma 1.5 la junta vertical. Sería 25 más 1.5 sería 26.5. Por la altura es 5. Más la junta horizontal que vale 5.5 sería 6.5. Entonces sería 26.5 por 6.5. ¿Cuánto le da? Ahora sí, ingeniero, me salió. Sí, gracias. 172.25, ¿no? ¿Da? Sí, ingeniero, eso me salió ahorita. Ya, redondeándolo entonces a un decimal, lo redondeamos, eso es 25, o sea, hace 3, ¿no? Un poquito más. Bien, este será entonces el área del ladrillo con su mortero, con el mortero que lo envuelve. Ahora calculemos el número de ladrillos que entraría en un metro cuadrado. Bien, hagamos entonces, dividamos ese área entre el área total del muro. Entonces el área total del muro sería 100 por 100, ¿no es cierto? 100 centímetros por 100 centímetros. Eso sería el área del muro. Dividido entre el área del ladrillo con mortero. Entonces divídamelo eso, por favor. 58,055, ingeniero. 58, 0.55. 0.55, ¿no? Redondeado a 2 decimales. 58. 6. ¿Ah? 58. Sí, eso sale, ingeniero. Eso sale, ingeniero. Está bien lo que sale ahí. Bien. 58,0. Está bien, ingeniero. ¿Eso le sale? A ver, Franca, yo no había estado aquí ya. Nuestro amigo Franca. A ver, ¿cuánto le sale, Frank? 58,0.
58,0038 me salió a mí. 0.38. Sí. ¿Y a ustedes cuánto les sale? A mí igual ingeniero me salió 0. A mí también, ingeniero, eso me salió. 0.38. 58, 0.38. 38. Ingeniero. Entonces está mal ese resultado que he sacado yo. No, está bien, Es que, ingeniero. ingeniero, Sale 50. Yo, con se todos trabajó los... con 172,25, digamos, con todos los decimales. En todos los Todos Uno decimales. trabaja con decimales. 172,25, le sale 58,06. 0.6. Muy bien. A ver, chequeen a ver los que han sacado otro valor. Yo lo voy a chequear ahorita. 100 por 100, ¿no? Dividido entre 172.3. 58,038. 0.38, pero no 58,38, ¿no? 58,038. O Ingeniero, sería sí. 58,04, sería redondeado, ¿no? 0,4. Pero si lo dividimos entre 25, o sea, 172.25, nos da 58,055. ¿Listo? Y ya redondeándolo a 2 decimales nos da 58,06. Está bien el resultado. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos la cantidad. Con esto ya me está dando la cantidad de ladrillo que entra por metro cuadrado. O sea, teóricamente entrarían 58,06 ladrillos por metro cuadrado para esa dimensión, ¿no? Para ese tipo de ladrillo. Ahora, esa sería la cantidad, ¿no? Física que entra ahí. Pero para construir sabemos que en la construcción, cuando acarreamos el ladrillo, que se quebran algunos ladrillos, ¿no es cierto? Cuando bajamos del camión, se quebran algunos ladrillos, ¿no? No todo el ladrillo va sin quebrarse. Y por último, cuando el albañil quiere picar un ladrillo, digamos, le falta un pedazo de ladrillo, a veces lo pica mal y no puede sacar ese pedazo y lo pierde ese ladrillo, ¿no? A veces, depende de si es un albañil ya que tiene alta experiencia, no, eso le da un golpe y lo coloca. Pero hay albañiles que no tienen mucha experiencia todavía, entonces lo cortan mal y lo van fregando, ¿no es cierto? Es como si nosotros nos pongamos a hacer un muro, queremos cortar el ladrillo, lo vamos a fregar, no tenemos la experiencia. Entonces, esta pérdida existe, pérdida de ladrillo por manipuleo, tanto en el transporte o en la misma obra. Entonces, vamos a calcular eso. Esa pérdida de ladrillo, aquí le puse 3%, ¿no? Estas pérdidas de ladrillo están de 3 a 5%, dependiendo del tipo de ladrillo. Hay ladrillos que son bien frágiles, entonces se quedan, ¿no? Hasta en el mismo camión. A veces el transporte también es lejos, no es cerca. Y peor si estamos trabajando en una provincia donde no hay pavimento, entonces es de suelo la calle, el camión va moviéndose de un lado al otro y se van quebrando los ladrillos. Entonces podemos utilizar 3 o 5%. Aquí estamos utilizando 3%. Entonces, el número de ladrillos por metro cuadrado para comprar sería el número de ladrillos que entran más la pérdida. Entonces, esa pérdida de ladrillo le hemos llamado P sub L, es la pérdida de ladrillo en porcentaje. Entonces, el número de ladrillo para la compra, N sub LC, será igual a 1 más la pérdida que está en por ciento, dividido entre 100, cierro paréntesis, por el número de ladrillo que hemos calculado acá, número de ladrillo que entra teóricamente. Entonces acá ya le aumentamos la pérdida y sale que es 59,8 con 3%.
me salen 59.8 ladrillos por metro cuadrado. Esto, si quieren, lo puede redondear a 60, ¿no? Se lo puede redondear un poquito a número entero y trabajan con número entero. Pero al redondearlo ya estas pérdidas no la están tomando 3, la están tomando un poquito más de 3. ¿Listo? Pero los cálculos se hacen así. Entonces. Yo calculo con lo que me da. ¿Ya para qué voy a seguir redondeando si ya le estoy aumentando acá? Y a este otra vez le vuelvo a aumentar. Entonces hay veces uno va aumentando y cuando acuerda, compra ese ladrillo y cuando acuerda termina la obra y quedan los ladrillos ahí. ¿Por qué? Porque uno le aumenta y lo redondea. Entonces a mí me da eso y con este trabajo, 59.8 ladrillos por metro cuadrado con ese trabajo para calcular. Ahora, ¿cuánto ladrillo yo necesito para la obra, para comprar? ¿Cuánto sería? Si sabemos 60. que nos han dicho que la obra es 530 metros cuadrados, ¿cuántos ladrillos voy a necesitar comprar? 60 redondeando. Si tomamos 60 por 530, 31.800 ladrillos. 530 por 59.8. Este es lo que vamos a comprar, porque ya está más la pérdida. 59.8. Me da 31.694 ladrillos, ¿no es cierto? Entonces yo compraría 32.000 ladrillos. Un poquito más, o sea, también no me van a traer así chuto, ¿no? Porque cuando yo voy y compro 694 ladrillos, me lo venden más caro. Si yo lo compro por 1.000, me lo venden más barato. ¿Cuánto sacaron la cantidad de ladrillos? ¿Cuánto? 31.800 yo saqué. Mira. 31.694. 31.694, ese es el valor que da. ¿Cuánto salió, Frank? Ingeniero, tengo una pregunta. 31.800 me salió a mí. ¿700? No, 31.800. ¿Y cómo lo multiplicamos? Ah, lo multiplicaste por 60. Sí, lo multipliqué por 60. Ah, ya. ¿Qué duda era, Dalia? Oiga, ¿qué pregunta o Marisol? Sí, era si lo mejor sería redondear ya en el último dato, ¿no? Cuando estamos sacando el último resultado, se podría decir. O sea, aquí redondearlo a 60. No, sino cuando ya queremos sacar toda la cantidad de ladrillos Exactamente. de la cantidad O sea, total de el criterio que nos está planteando Marisol es que una vez hago todo esto con decimales y el resultado final redondearlo, dice ella. Entonces, podríamos redondearlo, por ejemplo, a 31.700 ladrillos para no tener 31.694. Entonces, puedo comprar 700 ladrillos. 31.000 ladrillos más 700 ladrillos. Eso sería un redondeo más, porque redondearlo también de 31.600 a 32.000 también es mucho ya, ¿no? No estamos casi 300 ladrillos o más, estamos redondeando. Bien. Entonces son criterios eso, sí, ¿ya? Son criterios. Ustedes pueden hacerlo, pero para el examen y todo esto, ustedes me van a dar los números que den, ¿ya? Ya después, ya para el trabajo, ya lo redondean, lo ven, ya ven ustedes cómo hacer la compra de su material. Bien, vamos a seguir entonces. Ya sabemos la cantidad de ladrillos, entonces que nos entra. Vamos, segundo cálculo, el cálculo del cemento, de la arena, agua para el mortero de cemento. Tenemos que calcular la cantidad de cemento, arena y agua, entonces para la mezcla, ¿ya?
Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuánto de mortero yo necesito, la cantidad de mortero necesario por metro cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Fíjense, ese cálculo lo vamos a hacer por diferencia de volumen. Si yo tengo 1 metro de ancho por 1 metro de largo, multiplicado por el ancho, como este ancho está en centímetros, lo divido entre 5, lo voy a tener en metros. Entonces voy a tener el volumen que hay en 1 metro cuadrado. ¿Listo? Esta de aquí me está dando el volumen. Bien, ahora le voy a restar todos los ladrillos que entran teóricos en el metro cuadrado, los que entran, ¿ya? Entonces tengo NL, si volvemos un poquito para atrás, NL era la cantidad de ladrillo sin pérdida, o sea, la cantidad de ladrillo. Entonces acá tengo NL, sería la cantidad de ladrillo sin pérdida, por este es el volumen del ladrillo. Como todo esto está en centímetros, o sea, en el problema lo hemos puesto en centímetros, entonces L lo divido entre 100 para que sea en metros, A lo divido entre 100 para que sea en metros, y H lo divido entre 100 para que sea en metros. Entonces, esto de aquí es el volumen neto del ladrillo, ¿ya? Es el volumen del ladrillo, aquí no hay mortero. Entonces, esta cantidad de volumen de ladrillo por la cantidad de ladrillos que sin pérdida que he calculado, esta diferencia me va a quedar entonces el volumen del muro, ¿no? Menos el volumen del ladrillo, me va a quedar un volumen que es el volumen del mortero. Entonces, esta diferencia quiero que me la hagan, este cálculo, y chequeemos este valor. Ya, vayamos Sí, haciendo, sale eso, entonces. ingeniero. Sale eso, ingeniero. 0.033. A ver, Sí, sale. vamos Sí, haciendo, por redondeado. eso le dije en su cuaderno, hagan, reemplacen valores, vean a ver cuánto les da. Hasta ahorita hay 2 o 3 que han dicho que da ese valor. Ok, ingeniero. ¿Ah? A mí me salió 0,0303. 0,0303. Sí, A José, ¿no? José Armando. sí. A ver, vamos a ver. Entonces, el primer valor sería 0.12, ¿no? Me da 1 por 1 por 0.12. Menos el número de ladrillo. Son 58.06 por paréntesis. Y las dimensiones de ladrillo serían 0.25 por 0.12 por 0.05. Entonces esto me da 0.329 me sale. Este valor 0.0329. Por eso lo he redondeado a 3. A ver, calculen. Ahora sí, ingeniero. Me había equivocado. ¿Ah? Sí, sí, está bien el valor. Me había equivocado. Ya. ¿Y dónde están los demás que no contestan? Montenegro, ¿ya lo calculaste? Pero sí, ya le dije, ingeniero, que sale 0,033. Sale ese mismo Está resultado. bien. Y Fernando, escucha, Sara, ¿calculaste? Sí, sí, ingeniero. Sale eso redondeando. Muy bien. 0,030. Marisol, Ingeniero, ¿cuánto se le yo salió, no le Marisol? entendí esa parte. La verdad que no le estoy entendiendo esta parte del cálculo, la cantidad de mortero. Porque no O sea, ¿no tenemos pudiste hacer este dado. cálculo? No, es que, o sea, sí Un solo me poquito, imagino la bájala fórmula, digamos, es fácil solo reemplazar. no se te pero ve, quiero Marisol, verlo. tu cara, un poquito, bájala
Que no se te ve solamente la parte de arriba. Ya, ahí está bien. ¿Qué parte no entendés? Toda esa fórmula, digamos. Por ejemplo, hace rato yo no necesitaba usar la fórmula, sino como lo estaba entendiendo, lo resolví para sacar la cantidad de ladrillos por metro cuadrado. Pero toda esta fórmula no la estoy entendiendo bien cómo salía. O sea, reemplazar sí sería fácil, digamos. No la estoy pudiendo interpretar bien. A ver, le explico otra vez. Este cálculo de calcular el mortero que entra por metro cuadrado, porque es para un metro cuadrado que estamos calculando, es la diferencia de volumen. Primero, aquí en esto de acá, primero calculo el volumen de un metro cuadrado, porque aquí tengo 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Eso es el metro cuadrado, ¿no es cierto? Del muro. Y lo multiplico por el ancho del ladrillo, porque sería el ancho del muro. Entonces es A. Y A, como tal, aquí en el enunciado del problema, está A, fíjense, A vale 12 centímetros. Por lo tanto, como L de mayúscula, A minúscula y H están en centímetros, entonces lo voy a volver a metro. En esta fórmula de acá, dice 1 metro por 1 metro, o sea, 1 de ancho por 1 de alto, por el ancho que tiene el ladrillo. Eso sería el ancho del muro. Como este A está en centímetros, lo divido entre 100 para convertirlo a metro. ¿Ya? Entonces, esta de aquí, 1 por 1 me da 1. Y el ancho es 12. 12 dividido entre 100 me da 0,12. Entonces, este valor de acá será 0,12. Este valor de acá. Menos ahora el número de ladrillo, este NL que hemos calculado acá, NL es el número de ladrillo por metro cuadrado. NL, aquí está, NL. Este número de ladrillo es sin pérdida. Este es lo que teóricamente debería haber. 58.06 ladrillos deberían entrar aquí en este metro cuadrado. Entonces, esta cantidad de ladrillo lo multiplico por el volumen del ladrillo sin mortero. ¿Ya? Entonces acá... Sí, ahora sí la entendí. Perfecto. Ahora tengo el número de ladrillo multiplicado por el volumen del ladrillo. Sería L por A por H, pero en metro, para que todo me dé en metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces L lo vuelvo en metro, A lo convierto a metro, H lo convierto a metro. Entonces me va a dar eso multiplicado por el número de ladrillo. Entonces esa diferencia, lo que sobre de esa diferencia va a ser el volumen del mortero que entra en 1 metro cuadrado. Esto de aquí, y a mí me salió 0.0329, entonces lo redondeé a 0.33. Ahora sí, Marisol. Sí, perfecto. Sí, la entendí ahora. Aquí la que no veo, ¿dónde está la que estaba calculando? Era Dalia Celeste. ¿Se puede? Perdón, está mi cámara prendida, pero no sé por qué no aparezco, o no sé si aparezco ahí. Ah, ya. ¿Ya cómo le salió, Dalia? ¿Está bien? Sí, me salió 0,033 redondeado, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, todos han entendido, ¿no? Porque si no le entienden, de aquí se van a quedar con la duda y ya no van a poder seguir. Muy bien, sigamos avanzando. Lo importante es que estos valores sepamos de dónde salen y por qué salen. Bien, ahora calculamos la cantidad de mortero necesario para todo el muro, o sea, para toda la construcción. Entonces voy a tener la cantidad de mortero para toda la construcción será igual a C sub MN, que sería la cantidad de mortero por metro cuadrado, por la cantidad de muro. Como la cantidad de muro son 530, entonces multipliquen 530 por 0.033. ¿Cuánto les da? Yo de todas maneras lo voy a hacer también. Ingeniero, sale 17,49. Lo mismo me salió a mí, ingeniero. 17,49. Sí, sale lo mismo. 17,49. 17,49.
¿Y por qué sale 17,45? A ver, ¿quién me dice? Tal vez tomó más decimales del... Está redondeado. A ver, a ver. Con todos los decimales sale 17,4423 con todos los decimales. O sea, el valor del mortero sin redondear es 0,3291. Sin redondear esto. Multiplicado eso por 530, me sale 17,44. Este de aquí es 44, ¿no? Redondeado. Sí. ¿Sí? 17,44 sale. Tomando todos los decimales de aquí de la cantidad de mortero. Y si no tomo esa cantidad, entonces ya me sale 0.033 por 530, igual, me sale 19,49. Ya eso, si quieren, pongámosle 49. ¿Listo? Entonces estamos trabajando con lo que se ve acá. 0.033 por 530. Eso me da 17,49 metros cúbicos de mortero. O sea que para hacer un muro de 530 metros cuadrados de muro, yo necesito 17,49 metros cúbicos de mortero, porque aquí dice la cantidad de mortero necesario para todo el muro será esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una vez determinado la cantidad de ladrillos que entra en un metro cuadrado y la cantidad de mortero, yo tengo que calcular la cantidad de cemento que me va a entrar ahí, la cantidad de arenilla y la cantidad de agua que necesito yo para esa mezcla. Porque al final de cuentas yo no saco nada con que yo calcule 17,49 metros cúbicos de mortero. Eso no me dice nada a mí. Yo lo que quiero saber es cuánto voy a comprar de arenilla, cuánto voy a comprar de cemento y cuánto voy a gastar más o menos de agua. Eso es lo que yo necesito saber. Por lo tanto, entonces, para calcular la cantidad de cemento, la cantidad de arenilla, voy a introducir el concepto de coeficiente de aporte. ¿Ya? O sea, para calcular esos materiales. Este método, coeficiente de aporte, se lo puede hacer en laboratorio. O sea, en laboratorio se calculan estos coeficientes de aporte, que es igual, fíjense aquí está, el coeficiente de aporte es igual, esto lo voy a hacer con amarillo, le voy a poner, lo voy a... Listo, para que... El coeficiente de aporte es igual al volumen real del material dividido entre el volumen aparente. Bien, aquí tengo volumen real dividido entre el volumen aparente. Ahora, ¿cuál es el volumen real? Por ejemplo, el volumen real que entra en un metro cúbico, por ejemplo, la arenilla. ¿Cuál será su volumen real que entra en un metro cúbico? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que puedo hacer es, pongo, por ejemplo, un metro, ¿no? Un metro cúbico, puedo hacer un cajón, ¿no? De 1 por 1 por 1 por 1 de alto, de base 1 por 1 y de alto 1 metro. Y lo lleno de arena. Lo lleno de arena, lo puedo mover y una vez ya lo llené de arena, lo puedo vibrar, lo puedo compactar, lo lleno. Bien. Ahora yo quiero calcular el volumen real de esa arena que hay ahí. Entonces ya lo he medido, el volumen con vacío, con todo, me da 1 metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro y le echo agua. Por supuesto, ese cubo tiene que ser que no pierde el agua, ¿no? O sea, bien hecho, si es de madera, bien, que no pierda el agua. Lo lleno con agua y voy viendo que va asentando la arena. Si ustedes lo pueden hacer la prueba esta en un balde, si ustedes quieren, un balde esto de pintura o balde, ustedes lo primero que hacen es determinar el volumen del balde. ¿Cómo lo pueden determinar? Bueno, deben de tener por ahí alguna medida de 1 litro, ¿no? Alguna botella o de 2 litros para que más o menos vean hasta dónde viene
2 litros de una Coca-Cola, lo pueden hacer. Y como no vienen de niña, siempre vienen faltándole un poquito porque ellos lo miden en fábrica y lo van llenando, ¿no? De 2 litros lo van llenando. Entonces lo marcan con un marcador hasta dónde es 2 litros. Lo marcan y llenan de agua y lo comienzan a llenar el balde. Lo llenan con cuántas botellas le entran de 2 litros. Una vez está llenito, ya ven entonces cuántos litros le entran al balde, ¿no? Al ras. Ya me entró, por decirle, 18.5, lo anotan el volumen del balde. Entonces lo llenan de arena, lo llenan, lo mueven, lo vibran, lo llenan ahí. Y luego le echan agua. A la arena no la van a vibrar, la van a llenar nomás así, sin compactar. O sea que esté, como le decimos, sin compactar, suelta. Le echan y lo enrasan. ¿Listo? Ya hay un balde, ya tienen el volumen del balde. Luego le echan agua, le van echando agua. ¿No? Y ven que la arena se va sentando, la arena se va a sentar. Bien, eso agarra, lo dejan que se asiente y de ahí le sacan el agua. Todita esa agua, ya queda la arena nomás sin agua, ¿no? Bueno, está húmeda, pero ya, y eso lo pueden medir, lo marcan el balde, lo marcan. Muy bien, una vez marcado el balde ya tienen un volumen de material, pero está con agua. Ahora pueden sacar en una latita, aunque sea de sardina o de picadillo, sacan un poco de la arena esa. Ese volumen lo miden primero, ¿no? ¿Qué diámetro tiene la latita esa de picadillo, la altura? Y calculan el volumen de esa latita. Calculan el volumen, entonces, y lo pesan. Agarran y la pesan. Primero la pesan la latita, de ahí la pesan la latita con la arena húmeda, esa que han sacado. Tienen un peso de la lata menos el peso de la lata y la arena, menos el peso de la lata, van a tener el peso de la arena mojada. Muy bien, esa arena agarran y la ponen en un sartén o en cualquiera y la van secando. Le ponen huevo y caliente y la van secando, la secan, que sale todo el agua y la ven la arena ya suelta, bien suelta la arena. ¿Listo? Ya le han sacado todo el agua. Una vez está bien sequita, la dejan que enfríe y una vez ya enfriado, la sacan la arena, la vuelven a poner en la latita y la pesan. O si no, la pueden pesar ahí, si es que tienen una balancita, para la pesa. Y le va a dar el peso entonces de la arena seca. Bien, una vez teniendo el peso de la arena seca, pueden calcular el volumen, ¿no? Y de ahí hacen una relación de 3 y determinan el volumen real. Una vez tienen el volumen real, han determinado el volumen real de la arena, lo dividen entre el volumen aparente. El volumen real, por supuesto, va a dar menos el agua, menos lo que asentó, todas esas cosas. Y en el peso, cuando me saco la arena, también se hace más chica esa arena. Entonces yo tengo el volumen, el peso real, ¿no? Puedo determinar su volumen real. Y luego tengo el volumen aparente. Entonces, ¿cuánto es su volumen aparente? El volumen que tenían del balde. Y el volumen que tenían o si no, también, para no hacer tanto, lo hacen con la latita también. Pero no se puede medir bien el volumen cuando le echan agua. Le echan agua y la arena se compacta con el agua. Se va bajando y va perdiendo, digamos, un poco de vacío. No pierde todo, pero se va compactando ella. Y entonces lo dejan ahí reposar durante unas horas. Vienen, sacan el agua, esa agua lo pueden sacar con algún recipiente, lo van sacando y marcan el volumen del balde. Tienen un volumen con agua. Ahora, ese volumen que tienen con ese ensayito que le dije de la latita de picadillo, determinan el volumen real
y por relación por regla de 3 determinan el volumen real del balde ya. O sea, un poquito menos todavía del que han marcado. Ahora, teniendo el volumen real del balde dividido entre el volumen aparente es ese que midieron al comienzo, le echan la arena, no la compactan, y una vez enrasan, ese sería el volumen aparente. Porque cuando yo voy y compro una arena, me la venden así, pues, ¿no? 3 cubos, 4 cubos, pero eso no está compactado, la tira suelta esa arena. Esto nos va a servir para calcular los volúmenes que voy a comprar de material. ¿Listo? Y fíjense que está entrando el volumen real y está entrando el volumen aparente. Entonces puedo hacer esta prueba. Yo voy para incentivarlos a ustedes a que hagan ensayos, porque la ingeniería está, o sea, toda la ingeniería, lo que hemos aprendido, lo que hay adelanto, es a punta de ensayo. La norma ACI, por ejemplo, es puro ensayo, más que teoría, es ensayo, 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 y los resultados son lo que dan los ensayos. Entonces, para incentivarlo, quiero que me hagan este trabajo práctico en su casa y lo filmen. Ahora sí quiero que trabajen en 5 alumnos, ¿no? Van buscándose de a 5 y lo van haciendo este ensayo. Entonces, como les digo, pueden utilizar un balde, no necesariamente hacer un cubo de arena, ¿no? Porque ya sale más caro comprar la madera, clavar, etc. No quiero que gaste un balde cualquiera de pintura, ¿no? Consíganse, y si no tienen, creo que cuesta 5 pesos el balde, se acuotan de a 1 peso y compran un balde y hacen la prueba, pero quiero que me lo filmen. Lo van filmando, cómo le van a echar la arena, cómo echan el agua, cómo marcan, cómo pesan, cómo lo secan la arena y cómo vuelven a pesar la relación de 3 que tienen que hacer para determinar el volumen real del balde. Todo eso quiere ese proceso y que me saquen de la arena y si es que pueden del ripio. Bueno, el ripio conseguir por ahí alguna construcción, por ahí se hacen regalar un poquito de ripio, no necesariamente más, ¿no? Un baldecito por ahí, no sé. Véanlo ya cómo lo consiguen ustedes. Eso no, la forma, el método, cómo lo consiguen, ya ustedes verán cómo lo hacen. Y si me pueden hacer esa, o sea, del ripio y de la arena, nada, ¿no? Ese ensayo, entonces, es un trabajo práctico en grupo de a 5. ¿Listo? También se lo voy a hacer bien el enunciado todo en el Classroom y ustedes ya para la otra semana ya se alistan más o menos para el jueves para hacer la exposición de este trabajo práctico. Muy bien. Y eso yo quiero que lo vean ustedes, ¿no? Estos coeficientes estarán bien, estarán mal, lo que vamos a ver ahorita enseguida. Bien, veamos ahora cómo calculo la cantidad de agua. Bien, el porcentaje de agua que necesita esa mezcla, 15% vamos a decir que necesita cuando la humedad relativa es baja, digamos, siempre, nunca en la naturaleza, o sea, ahorita en estado natural, nunca hay pues material seco, nunca, siempre tienen 20, 30, 40, ya cuando se habla de 40 para abajo, ya se considera ya seco, ¿listo? Por eso aquí estoy diciendo, humedad de 30, una relativa de humedad del material 30%, para la mezcla utilizo 15% de agua, del volumen de la mezcla. Ahorita vamos a ver cómo lo hago. Y si es que está 100% de humedad, o sea, está húmedo, puede ser que haya llovido, lo que sea, está húmedo, tiene una humedad del 100%, entonces solamente le echo 10% de agua. ¿Listo? Eso vamos a ver cómo lo hago acá. Bien. Como hemos dicho que para 100% de humedad
le echo 10% de agua. Fíjense, estoy haciendo aquí. Y para 30% de humedad, sería aquí más o menos 30, le echo 15% de agua. Entonces, esto es una recta. Entonces, si a mí me dan el valor de la humedad del material, por ejemplo, aquí me dicen 80%, 85%, creo que me dijo, ¿no? Me decían acá, a ver, ¿dónde está? En alguna parte lo leímos. Aquí. La humedad de la arenilla es 85%, me dice. Entonces, fíjense acá, si yo tengo el 85% de humedad aquí, ¿no? Pongo 85 y entonces determino cuánto de agua, qué porcentaje de agua. Aquí más o menos gráficamente estoy viendo para 85, más o menos 11, ¿no? % Ya haciendo el cálculo exacto, me determino entonces 11.07%. Bien, esta recta, yo puedo encontrar su ecuación de esta recta. Ahí está esa ecuación de aquí. Entonces la coloco acá. Menos 0.0714 por X. X en este caso, esto que está en X, es la humedad relativa del material. Entonces aquí pongo la humedad relativa del material en %. Entonces lo divido entre 100, porque si está en %, entonces lo tengo que dividir entre 100, más 0.1714, eso sería la ecuación. Como esto yo lo necesito en porcentaje, entonces agarro y lo multiplico por 100 y me va a dar entonces el porcentaje de agua que necesito. Entonces nosotros podemos utilizar esta, que le voy a rellenar con amarillo, esta ecuación para calcular el porcentaje de agua. Entonces, ¿listo? Muy bien. Ahora, he bajado estos coeficientes de aporte de Internet. Ustedes busquen en Internet también el ejercicio ese que van a hacer con el balde para determinar el coeficiente de aporte mejor dicho, el coeficiente de aporte de la arena, del ripio. Bájense ustedes también esta tablita de Internet, ¿listo? Hay en Internet, hay de diferentes países. Hay de Perú, hay de la Argentina, hay de Venezuela, o sea, diferentes, publican así. Algunos, así como ustedes mismos también pueden hacer y publicar, ¿no? Pero con lo del río Piraí, por ejemplo, pueden poner y publicarlo, ¿no? En Internet, su coeficiente de aporte que le dé con sus ensayos. ¿No? Bueno, pero aquí tenemos más o menos, esto es de varios países, de varias experiencias, ya tenemos estos coeficientes de aporte entonces. ¿Listo? Pero en laboratorio lo comprobamos. Muy bien, entonces teniendo estos coeficientes de aporte, voy a calcular la cantidad del cemento, la arenilla y el agua. Bien, la dosificación que voy a utilizar era 5:1. Esa dosificación es el volumen aparente. ¿Listo? Esta dosificación es el volumen aparente que yo voy a usar para hacer mi mezcla. Entonces, un volumen, esto voy a considerar que sea 1 metro cúbico de cemento, 5 metros cúbicos de arena, y de agua, ¿por qué 0.66? Porque es el 11.07. Calcúlenmelo, a ver. Tengo 1 más 5 me da 6. Calculen el 11.07 de 6. Entonces tenemos 6 por 0.11, porque el porcentaje está 0.7. Eso me da 0.6642. ¿Cuánto le dio a ustedes? 0.6642 igual. Sí, ingeniero. Está bien, ¿no? Entonces tengo 1 del cemento más 5 me da 6. A ese le saco el 11%, 11.07%. Y entonces me da 0.66. Correcto, estos son volúmenes aparentes. Bien, coloco el coeficiente de aporte del cemento, me fijo acá, 0.47, coloco acá. Después de la arenilla, aquí tengo arenilla media, 0.63, coloco 0.63. ¿Y cuánto será su coeficiente del agua? 1, ¿no es cierto? ¿Por qué 1 el coeficiente del agua?
porque el volumen aparente del agua dividido entre el volumen real dividido entre el volumen aparente es el mismo. Entonces me da 1. Entonces el coeficiente de aporte del agua es 1. Ahora, el volumen real, ¿cómo lo calculo? Si me fijo acá, el coeficiente de aporte es igual al volumen real dividido entre el volumen aparente. Entonces, si conozco el volumen, el coeficiente de aporte y conozco el volumen aparente que vendría a ser la dosificación, entonces este pasa a multiplicar acá y me queda el volumen real, ¿no es cierto? Porque este pasa a multiplicar, entonces sería la multiplicación del volumen aparente por el coeficiente de aporte, me va a dar el volumen real. Entonces acá, como tengo la dosificación que es el volumen aparente y acá tengo el coeficiente de aporte, multiplico entonces esto y me dará el volumen real. Entonces, 1 por 0,47 me da 0,47. 5 por 0,63 me da 3,15. Y luego tengo 0,66 por 1 me da 0,66. Luego sumo todos estos volúmenes reales del cemento, de la arenilla y el del agua y me da 4,28. Fíjense, si yo sumo este volumen aparente, tendría 1 más 5, 6 más 0,66, me daría 6,66 metros cúbicos aparente. O sea, están con vacío, están con todo. Y el volumen real que me da en realidad el mortero es 4,28. O sea, 4,28 metros cúbicos es lo que da realmente en volumen real de mezcla. ¿Listo? Para esta cantidad de materiales, y esto está medido en metros cúbicos. Bien, ahora este volumen real, yo tengo que aplicarle el coeficiente de pérdida. Aquí está mi coeficiente de pérdida. Estoy adoptando para todos los materiales 7%. También puedo adoptar material por material, pero en este caso estoy adoptando un coeficiente a todo. Entonces, sería voy a calcular entonces la cantidad de kilos de cemento que yo necesito. Aquí me sale 337,16. Vamos a ver por qué nos sale eso. Entonces vamos a hacer el siguiente para el cemento, el volumen del cemento por metro cúbico de mortero. ¿Cuánto es? Aquí ya tengo el valor, pero vamos a ver cómo sale. 1 metro cúbico de volumen aparente, que sería este de aquí, 1 metro cúbico de volumen aparente de cemento, rinde 4,28 metros cúbicos de volumen real de mortero. Fíjense, estoy haciendo esto. Ahora digo yo, el volumen por metro cúbico de volumen aparente de cemento, quiero saber cuánto es para 1 metro cúbico de volumen real. Ya no quiero saber para 4,28, quiero saber para 1 metro cúbico de volumen real de mortero. Entonces tengo una regla de 3 simple, voy a multiplicar en cruz 1 metro cúbico de volumen aparente de cemento por 1 metro cúbico de volumen real de mortero. Esto lo vemos acá. Fíjense aquí ya, 1 metro cúbico de volumen aparente de cemento por 1 metro cúbico de volumen real de mortero dividido entre 4,28 metros cúbicos de volumen real de mortero. Este volumen real de mortero con este volumen real de mortero se va, metros cúbicos, y me quedaría en metros cúbicos de volumen aparente de cemento. Entonces, haciendo esta operación, me queda 0,233 metros cúbicos de cemento. Bien, ahora, no compramos, pues el cemento no lo compramos en metros cúbicos. El cemento lo compramos en bolsa, ¿no es cierto? Y las bolsas vienen, bolsas de 50 kilos en Bolivia, porque también hay bolsas de cemento, por ejemplo, la peruana que venía, Yura, creo que era Yura, cemento venía de 46 kilos, creo, o 45 kilos. Venía un tiempito, escaseó y venía cemento peruano. Entonces hay que tener en cuenta eso, ya, fijarse cuánto. Bien, para saber cuánto, voy a calcular el peso ahora que yo necesito para este volumen. Bien, el peso unitario del cemento, ¿no? Del cemento suelto, el peso unitario, digamos, yo agarro bolsa y puedo llenar un cubo vaciando bolsa sin compactarla ni nada, así nomás la vacío
y más o menos se ha llegado a comprobar que está entre 1.300 a 1.400 kilos por metro cúbico, el peso del cemento. Ese peso del cemento, ¿por qué varía? Porque los cementos, habíamos hablado de que, no fue con ustedes, fue con lo de hormigón, hay diferentes tipos de cemento, ¿no? Por ejemplo, el cemento Canva. Si ustedes agarran y miran una bolsa de cemento Canva y una bolsa de cemento, por ejemplo, el cemento Warne, o una bolsa de cemento francesa, si la ven, pasen por ahí por la ferretería y mírenla, obsérvenla, sáquenle fotos, se van a dar cuenta que la bolsa del cemento Canva es más chica. La bolsa de cemento Canva es más chica. ¿Por qué? Porque casi no lleva puzolana. En cambio, lo otro, el Warne y el cemento francesa, llevan puzolana. O sea, puzolana es una arcilla que se la hace cocer, se la muele, se la tritura y la mezcla. Le da una propiedad, una trabajabilidad mejor, le da una propiedad mejor al cemento, ¿cómo se llama? La puzolana, ¿no? Le da. El otro no tiene porque viene pues, casi de la frontera con Brasil y allá no hay casi mucha arcilla, el terreno es otro tipo de terreno, no hay, digamos. Entonces tiene más metales, el cemento Canva es más pesado, tiene más metales y eso lo hace bien también, ¿no? Porque cumple las propiedades. Entonces, yo para calcular la cantidad de peso, entonces no sé si me voy a topar con un cemento Canva o un cemento francesa o Warne. Entonces para eso saco una media de esto. Entonces adopto un peso medio. Entonces adopto 1.350 kilos por metro cúbico. Muy bien, conociendo y sabiendo que el peso unitario, aquí le puse hormigón, del cemento, ¿ya? Aquí me equivoqué, le vamos a poner cemento. Entonces, del cemento. Entonces, el peso del cemento adopto la media. Muy bien. Entonces, el peso del cemento, sabemos que esto igual a peso sobre volumen. Entonces, yo quiero peso de peso del peso, me va a quedar el volumen por el peso unitario. Entonces aquí tengo peso del cemento será 1.350 kilos por metro cúbico por este volumen por 0.233 me da 315.11 kilos sin pérdida. O sea, aquí estamos calculando teóricamente. Entonces veamos. Acá tenía 337.17. Si ustedes me calculan 3.115.11 multiplicado por la pérdida, ¿cuánto le pusimos? Por 1.07, ¿cuánto les da? 337,17 me sale. Sí, sale eso. 337,17. 16 o 17. 16,77, pero lo redondeé a 17. Ah, ya. Muy bien. Vamos a ver, voy a calcular. Aquí nos da entonces 1.350 por .233. Eso me dio 314.55. Aquí hay algo mal, ¿no? ¿Cuánto le da? 1.350 por .233. 314,55. 314.55, ¿no? Sí. Y aquí vamos a corregir. Seguramente estoy trabajando con todos los decimales, pero vamos a corregir porque vamos a poner con lo que se ve. Es como en el juego de cacho. Se anota lo que se ve. Bien, 314 da esta, ¿no? A ver, 1.350 por 314.
314.55. Entonces aquí vamos a corregir 314.55. ¿Ok? Ahora a eso le aumento el 7%. Entonces multiplico por 1.07 y da 336.57. ¿Eso es el que le da? Sí. 336, entonces aquí. Este lo borramos. Y 57 redondeado, ¿no? Ya. Perfecto, entonces ahora está bien si ese valor llama el 7%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a hacer el cálculo para la arenilla ahora. Ya hemos hecho el cálculo. ¿Estamos todavía en tiempo? No, Ya nos no quiero pasamos. perjudicarlos, por ahí ustedes tienen otra. Era hasta la de 15, ¿no? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, la próxima clase vamos a hacerlo con calmita, bien esto, porque aquí en esto se me aplazan ustedes en los exámenes. Ya he visto, todos hacen su cálculo y les pelan. Por eso estoy haciendo bien despacito el cálculo para que ustedes todos lo entiendan bien. Ya de ahí más adelante ya no hago todo este cálculo, lo hacemos directo, pero aquí es donde ustedes tienen que entenderlo bien, ¿ya? Entonces dejamos aquí para la arenilla para el día martes. No sé si tienen alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, Ingeniero. Dalia, ¿quería preguntar algo? Perdón, un ratito, es que pasa que, o sea, entendí todo lo que explicó, solamente que hubo algo que no me quedó claro en el cálculo del agua, donde salía 0,66. Por favor, si me puede volver a explicar esa partecita. Claro, con mucho gusto. Vamos a ver el cálculo del agua. Acá, ¿no? Bien, Sí. el agua hacemos lo siguiente. Hemos dicho que en la naturaleza, la arenilla o el ripio nunca están pues seco. O sea, para decir no tiene nada de humedad. Siempre tiene. En la noche cae sereno, calienta el sol, ¿no? Pero el material que está encima se seca, el material que está en el medio queda nomás con su humedad. Entonces siempre hay algo de humedad. Cuando hacemos la prueba en el laboratorio y determinamos la humedad del material, cuando sale 30, 40% humedad, 20%, están casi secos. O sea, podemos decir que 40% de humedad podemos considerar como si fuera seco. ¿Listo? Como no tiene mucha agua, digamos, esa humedad no tiene mucha agua, es poca. Entonces, cuando el material tiene 30% o 40%, bueno, 30 hemos tomado aquí, le vamos a echar 15% de agua. Del volumen de la mezcla, le voy a echar el 15%. Si es que el material estuviera 100% de humedad, tuviera la humedad al 100%, ¿no? Calculamos en el laboratorio y determinamos que está 100% humedad, entonces le echo 10% de agua nada más a la mezcla. ¿Listo? Esos son valores empíricos, en la práctica se han determinado esos valores. Bien, entonces, si yo lo anoto en una recta, 100% de humedad, 10% de agua, aquí pongo en la vertical, o sea, en la abscisa, pongo el porcentaje de agua y en las X pongo, o mejor dicho, las X son las abscisas, ¿no? La X pongo la humedad del material y en las ordenadas Y pongo el porcentaje de agua. Entonces yo agarro, pongo un punto, pongo el otro y determino una recta. Esa es la recta que hemos hablado. Para materiales que están 100%, 10%. Para los que están con 30%, le echo 15% de agua. Entonces me determino. Ahora, en función a eso,
ya yo puedo hacer mi cálculo dependiendo de la humedad que tenga mi material. En este caso, en el enunciado del problema, fíjense que aquí me dice, la humedad de la arenilla es 85%. Supónganse que se hace el cálculo y se ve que su arenilla está en esa humedad. Entonces, con eso, para hacer la mezcla, yo necesito calcular la cantidad de agua que le voy a echar a esta dosificación. Entonces, pongo aquí 85 y aquí me da 11 más o menos gráficamente, lo pueden ver ustedes. Pero ya analíticamente, aquí me da una ecuación. Esta ecuación yo la puedo encontrar en el Excel. Le digo que me dé la ecuación de la línea de tendencia. Y como es recta, la línea de tendencia es la misma. Entonces me da una ecuación. Esta ecuación yo agarro y la copio acá. Menos 0.714. No sé si la ven, aquí está la ecuación. Menos 0.0714 por X. En este caso, X es la humedad relativa del material. Entonces tengo que poner la humedad relativa del material. Como aquí está el porcentaje, entonces yo la tendré que poner en dividirlo entre 100, esa humedad, para que me dé en número, no me dé en porcentaje, ¿no? Y me va a dar el valor del porcentaje de agua. Aquí me va a dar entonces también un valor, por decir el 0.11, no me lo va a dar en porcentaje. Entonces, esto, lo que hago es copiarla esta fórmula, menos 0.714 por la humedad, que es porcentaje de humedad, dividido entre 100 para convertirlo en número, en número fraccionario, ¿no es cierto? Número decimal. Y luego más este coeficiente que me da aquí de la ecuación, todo eso me va a dar un valor 0. Tanto o así. Para que sea en porcentaje, lo multiplico por 100 y me va a dar en porcentaje ya entonces. ¿Listo? Esto, si yo, ustedes háganlo a ver con su calculadora, yo lo voy a hacer también. A ver, menos 0.0714 por 85% dividido entre 100 para hacer los números, más 0.1714 igual. Eso me da 0.11071. Si yo lo multiplico por 100 para que me den porcentaje, entonces me da 11.07%. Este valor de acá. ¿Listo? Ese es el porcentaje de agua que tengo que echarle a mi mezcla. Listo. Ahora, ¿cómo le he hecho eso? Yo tengo aquí el volumen del cemento y el volumen de la arenilla. La suma de los dos me da 6. Entonces le echo el 11%, 11.07% a ese volumen. Entonces tengo 5, 1 más 5, 6, multiplicado por el porcentaje de agua que encontré. Porcentaje de agua es 11.07. Eso lo divido entre 100 y me va a dar 0.1107 y le doy igual y me da 0.66. ¿Ya lo hizo Celeste? Sí, ingeniero, lo acabo de sacar ahorita y me da Ya. esos 0.6642. Perfecto. Entonces ya sabe la cantidad de agua que le va a echar. Aquí le va a echar 1 metro cúbico de cemento, acá le va a echar 5 metros cúbicos de arenilla y 0.66 metros cúbicos de agua. O sea, en otras palabras, serían 660 litros, ¿no? Porque esto lo multiplico por 1000, me va a dar en litros. Entonces, es harto la cantidad de agua que se le va a echar. Bien, teniendo eso, entonces, ya coloco, ¿lo demás lo entiende, Dale, o solamente era ese? Mira, lo demás lo entiendo, solamente era esa parte que no entendí por qué el 6 lo multiplicaba por el 11 cuando estaba explicando, y no Sí. entendí esa partecita, me perdí. Ah, ya, perfecto. Entonces, es el volumen aparente de los materiales multiplicado por el porcentaje de agua. Entonces, me va a dar la cantidad de agua. Entonces, en volumen. Todo esto es en volumen.
Muy bien, si lo demás lo entiende, entonces ya para qué vamos a seguir repitiendo. Muy bien, otro alumno, alguna otra duda en otra parte del cálculo hay para que todo quede claro?